Aún recuerdo la sensación de temblor que tuve al acercarme a las puertas del monasterio de San Miguel. El sol se ocultaba sobre las colinas, pintando los muros de piedra de un apagado color anaranjado, y una ligera brisa agitaba la escasa hierba al pie de la antigua mampostería. Me pareció como si el tiempo se hubiera congelado aquí, en el rincón olvidado donde una vez habitaron los monjes, pero ahora solo había un silencio sepulcral. Incluso entonces, una inexplicable inquietud crecía en mi interior, como si me encontrara ante la entrada de otra realidad, aislado del mundo familiar. Me llamaba León. Trabajaba como historiador investigador, especializado en lugares religiosos poco estudiados del siglo XVI. Cuando me topé con un breve artículo sobre las misteriosas muertes de monjes en el monasterio de San Miguel y el hecho de que el propio monasterio había sido abandonado para siempre, no podía creer que un monumento cultural como este aún no hubiera sido debidamente examinado. Varios documentos que se remontan a la década de 1580 hablan de la muerte repentina de novicios y del abad, del miedo y de la maldición, que supuestamente se instaló entre los muros del monasterio. Casi no se conservan detalles, y los propios manuscritos eran fragmentarios, pero mencionaban un ritual que abre las puertas de la oscuridad, e invocaban poderes sobre los que preferían guardar silencio. Esto me intrigó. ¿Leyenda clásica o algo real? Por supuesto, yo no creía en rituales oscuros. Pensé, todo esto es una exageración, solo un brote epidémico. La gente cayó víctima de la enfermedad y los rumores adornaron los acontecimientos. Pero incluso por una historia así, merecía la pena viajar hasta el lugar y explorar el monasterio. Había que llegar hasta el viejo edificio de piedra, rodeado de colinas semisecas y bosques ralos. El viaje duró muchas horas en coche, y los últimos kilómetros hubo que recorrerlos a pie porque el asfalto se estaba acabando. Hacia el atardecer me encontré en la puerta. La vida parecía haberse extinguido hacía tiempo. No oía el canto de los pájaros, ni el piar de los insectos. El silencio parecía antinatural, como si el mundo entero se hubiera congelado, dejándome entrar en el pasado. Mirando hacia la puerta derruida, sentí un escalofrío en la nuca. Tal vez fuera la luz previa a la puesta de sol, que daba a todo un tinte lúgubre, pero empujé el pesado marco y crujió al abrirse. El patio estaba cubierto de maleza, con altos arbustos que se alzaban entre las columnas medio derruidas, flores marchitas desde hacía tiempo y raíces dentadas que sobresalían entre las piedras. En un lugar vi un pozo achaparrado con tapa de madera. Aparté las telarañas y me dirigí a la entrada principal, una puerta maciza que conducía a las habitaciones, donde antaño los monjes habían vivido en silencio y oración diligente. La decoración metálica de la puerta estaba casi deteriorada, pero apenas podía distinguir las imágenes talladas, alas de ángel y rostros extraños, más siniestros que sagrados. Saqué una linterna de la mochila, la encendí y empujé suavemente la puerta. Se abrió hacia adentro con un gemido ahogado, desprendiendo un fuerte olor a polvo y moho. Era como si el aire no hubiera cambiado en siglos. El haz de luz de la linterna se deslizó por las paredes, revelando frescos que estaban parcialmente intactos, imágenes de santos, pero sus rostros estaban descoloridos y las cuencas de sus ojos parecían haber caído en la sombra. Avancé y las puertas se cerraron tras de mí con un eco ensordecedor. Era como si el monasterio me hubiera tomado en sus brazos y no me dejara marchar. Mi plan era sencillo: recorrer las salas clave, intentar encontrar el archivo o cualquier prueba escrita. Luego pasaría unos días documentándolo todo y redactaría un informe. Iba a pasar la noche aquí mismo, en una de las antiguas celdas. Me llevé un saco de dormir caliente, algo de comida y agua. No había sitio para dormir en los pueblos más cercanos, y era demasiado cansado ir de aquí para allá. Y siempre me gustó sentir el aliento de los muros antiguos,
escuchar los susurros de la historia por la noche. Por los pasillos principales me dirigí hacia las antiguas celdas. En la penumbra pude ver un largo pasadizo con bóvedas de arco, y en el suelo había fragmentos de baldosas y tabiques de tablas. De vez en cuando tropecé con redes de araña en las que los decrépitos insectos correteaban silenciosamente. Las tablas crujían bajo mis pies. Al pasar junto a un pequeño altar en la pared lateral, sentí una repentina sacudida al ver movimiento por el rabillo del ojo. Era como si una sombra se hubiera deslizado por la pared. Me quedé inmóvil y alumbré la zona. Nada. Tal vez fuera el juego de la luz y el cansancio. Sacudí la cabeza para sacudirme la obsesión y seguí caminando. En el primer piso encontré una gran sala que parecía un refectorio o una sala de lectura. Había varias mesas, todas podridas. Y unos marcos de ventana rotos a un lado, por los que entraba una tenue brisa. Decidí acampar aquí para pasar la noche, pero antes miré un poco a mi alrededor. Había una estantería de piedra en un rincón donde había algunos trozos de papel. En un trozo de papel vislumbré frases frenéticas. El terror ha entrado en nuestra morada. Nadie debe tocar eso. El pecado ha llamado a la oscuridad. Las líneas fueron interrumpidas por un borrón, como una mancha de tinta. Se me apretaron las entrañas. Parecía que algunos de los monjes creían de verdad que algo diabólico había aparecido en el monasterio. Recogí los fragmentos dispersos, dándome cuenta de que podía ser una pista importante. Revisé el resto de la sala. Algunos de los libros se habían podrido. Las encuadernaciones se desmoronaban al tocarlas. El cansancio se estaba apoderando de mí. Había sido un día muy largo. Extendí el saco de dormir y me apoyé en la pared para protegerme de las corrientes de aire. La penumbra se hacía más densa. Las vigas se extendían sobre mi cabeza y el viento entraba por la ventana. Intenté distraerme con un trozo de pan y una manzana. Cuando por fin oscureció, encendí la linterna para leer las páginas que había encontrado. La mayoría de las palabras eran ilegibles, pero había frases repetidas sobre el mal y el pecado. Somos culpables, nadie quería esto, pero el ansia de poder. Nada específico, pero las insinuaciones eran inquietantes. ¿Qué tipo de poder podrían estar buscando los monjes? Después de todo, la Iglesia a veces tenía conflictos internos, pero no hasta el punto de rituales oscuros. Eso es absurdo. Mientras me dormía, oí un susurro silencioso al otro lado de la puerta. Lo atribuí a ratas o pequeños animales que se habían instalado en el claustro. Pero una noche me pareció oír un gemido. Un vete bajo y persistente. Se me puso la carne de gallina. Me incorporé y escuché. Silencio. Tal vez fuera mi imaginación. Cuando me calmé, me tapé con la manta e intenté dormir. Pero en el fondo de mi mente tenía una vaga premonición de problemas. La mañana me recibió con la pálida luz del amanecer que entraba por las ventanas rotas. Me levanté, estiré las piernas agarrotadas y me dispuse a seguir explorando el monasterio. Quería ver la iglesia central, donde solían estar las estatuas de los santos y los frescos. Tal vez fuera allí donde se guardaban los archivos. Los monjes solían guardarlos en las salas laterales de la iglesia. En los pasillos percibí un penetrante olor a humedad y un ligero aroma dulzón que recordaba al incienso o al alquitrán. Cuanto más me acercaba a la sala de la iglesia, más temblaba el suelo bajo mis pies y las paredes parecían húmedas, como empapadas de alguna sustancia desconocida. Las grandes puertas de la iglesia estaban entreabiertas y entré. La sala era de una escala asombrosa. Altas bóvedas, columnas macizas, un altar en el fondo. Pero todo estaba muy deteriorado. Los frescos que habían adornado las bóvedas estaban ennegrecidos y se desmoronaban, y algunas partes de las paredes estaban cubiertas de manchas negras que recordaban a cenizas. Las estatuas estaban esparcidas por el suelo, con los rostros cortados o deformados,
como si alguien hubiera mutilado deliberadamente las sagradas imágenes. Me acerqué al altar, donde normalmente estaba el icono principal o el crucifijo. Pero allí, entre la basura y el yeso suelto, había una enorme cruz partida por la mitad. Me agaché para recogerla y sentí un desagradable escalofrío en la madera. Me apresuré a apartar la mano. Sentí frío por dentro, como si hubiera tocado algo maligno. Me fijé en una puerta estrecha en un rincón de la iglesia, probablemente la entrada a una sala de archivos o a la sacristía. Me acerqué y tiré de la manilla. Se abrió una estrecha habitación llena de estanterías y mesas. Papeles y libros se amontonaban en un montón caótico, quemados en algunos lugares. Al parecer, había habido un incendio o algo así. Empecé a rebuscar, levantando con cuidado los fragmentos supervivientes. Algunos estaban en latín, otros en el dialecto español de aquellos siglos. La lectura era difícil, pero las palabras eran descifrables. Manuscrito, poderes prohibidos, pecado. En una hoja en particular destacaba la palabra libro de las sombras. Me detuve, con el corazón acelerado. Podría tratarse de algún tipo de colección de hechizos que, según la leyenda, habían sido escritos por monjes que se habían embarcado en un camino oscuro. Indagué un poco más y encontré un pequeño pergamino envuelto en tela negra y apoyado contra una piedra. Lo abrí. Las líneas estaban escritas con tinta gruesa sobre un pergamino viejo, y en la parte inferior había símbolos extraños, como estrellas u ojos con los párpados caídos. Empecé a leer. El significado era el siguiente: aquel que anhela someter el poder del otro mundo debe sacrificar su fe, apartarse de la luz, y entonces el espíritu de las tinieblas aparecerá a través de la carne mundana. Pero el precio son las almas. Luego se enumeraban los pasos del ritual. Se exigía un texto especial, recitado en el altar a la luz de las velas a medianoche, y una gota de sangre de la víctima. Sentí escalofríos. Alguno de los monjes, fascinado por el conocimiento secreto, ¿se atrevía a practicarlo? Al fin y al cabo, la Iglesia condenaba enérgicamente tales rituales. El pergamino mencionaba que el ritual debía tener lugar en la capilla del monasterio, para que el santo patrón del monasterio pudiera ser vencido y la sombra pudiera entrar. Aquel que abre él mismo las puertas del mal se convierte en un conducto del mismo hacia este mundo, y solo el arrepentimiento de toda la hermandad puede alejar el poder, si no es demasiado tarde. Aparentemente, era demasiado tarde. Quizá los monjes habían ido demasiado lejos, habían provocado algo desagradable, y entonces comenzó la cadena de muertes. Suspirando, volví a enrollar el pergamino. Debería haberme ido de aquí y haber escrito el artículo, pero mi curiosidad me impulsó a seguir adelante, queriendo ver si quedaba algo de aquel ritual. Salí de la sacristía, y entonces oí unos pasos suaves que resonaban en el vestíbulo de la iglesia. Cuando me di la vuelta, no vi a nadie, solo columnas y escombros. Pero los pasos seguían, toc, 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 como si alguien se acercara a mí. Me tensé, escudriñando en la penumbra, y de pronto, con el rabillo del ojo, capté un movimiento contra la pared. Por un momento me pareció ver una figura con túnica de monje y capucha. Levanté la linterna y estaba vacía, pero se me erizaron los pelos de la nuca. ¿Podría ser una alucinación? ¿O puede que realmente haya una sombra deambulando por ahí? Al darme cuenta de que era mejor estudiarlo todo a la luz, salí al patio, decidiendo observar la luz del día, para pensar en nuevas acciones. Me sentí un poco mejor en el patio, aunque el silencio seguía siendo opresivo. A lo lejos pude ver un pequeño jardín, cubierto de maleza. Decidí ir allí, por si encontraba un antiguo lugar de enterramiento, ya que los jardines de los monasterios solían estar combinados con un cementerio para los hermanos. Tomaría un poco el sol, porque dentro me estaba volviendo paranoico. Mientras me abría paso por los senderos cubiertos de maleza,
Encontré unas cuantas lápidas con nombres apenas legibles. Hermano Luca, hermano Joaquín. La piedra estaba agrietada. Una cruz mostraba signos de intervención bárbara. Había sido rota y un fragmento sobresalía del suelo. El ambiente recordaba a la desolación y la desesperanza. Imaginé cómo estos monjes habían labrado una vez el jardín pacíficamente, cantado oraciones, y luego todo se había derrumbado bajo la opresión de una fuerza oscura, o tal vez bajo la peste. ¿Quién sabe? Mientras caminaba de vuelta a los edificios, sentí un temblor bajo mis pies, como una ligera sacudida. Ráfagas de viento venían de todas direcciones, aunque el tiempo estaba despejado. Me pareció que en algún lugar del monasterio se oía un grito silencioso y triste. Me quedé quieto, escuchando, y me di cuenta de que el sonido procedía del campanario situado sobre la iglesia central. Pero, después de todo, la campana debería haber sido retirada hacía tiempo si la fortaleza había dejado de funcionar. ¿O no? Impulsado por la curiosidad, me dirigí a la estrecha escalera que conducía al campanario. Los peldaños eran de piedra, desvencijados, la barandilla casi podrida. Mientras subía, sentí que mi respiración se entrecortaba por el miedo. ¿Realmente se oía un llanto allí arriba? Pero el ruido había desaparecido. Solo el corazón me latía con fuerza en el pecho. Por fin llegué a la plataforma. Allí, en lugar de una campana, solo había una estructura suspendida como una viga podrida. Y sin embargo, en el suelo de piedra, había una especie de bolsa. Me senté y lo iluminé con la linterna. Era la túnica podrida de un monje, y debajo, me quedé sin aliento cuando vi un cráneo humano vacío. Era como si alguien hubiera dejado los restos aquí. La calavera miraba al cielo con las cuencas de los ojos vacías, y la tela la cubría como un sudario. Casi se me cae la linterna. Di un respingo, con el corazón latiéndome furiosamente. Me quedé de pie un momento, recuperando el sentido. Luego toqué con cuidado los huesos. Eran viejos, debían de tener siglos. No entendía nada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se quedaba aquí arriba? Era una locura. De repente me pareció que la propia historia me miraba desde las cuencas vacías de los ojos, preguntándome por qué había venido. Bajé, ya decidido a arreglarlo todo, coger los manuscritos y marcharme. Ya estaba harto de fuerzas oscuras. No merece la pena perder la cabeza por ningún artículo, y el propio edificio está claramente en mal estado. Mientras caminaba hacia mi alojamiento, el antiguo refectorio, sentí el impulso de marcharme esta noche, al menos hacia el atardecer, y pasar la noche en mi coche. Pero cuando entré en la habitación para recoger mis cosas, me sorprendió ver que mi saco de dormir y mi mochila habían sido movidos, como si alguien hubiera rebuscado en ellos. Mi reserva de agua estaba derramada y había huellas de pisadas húmedas en el suelo, junto a mi cuaderno, que se parecían mucho a las de unos pies descalzos. La piel se me puso de gallina. No había visto a nadie aquí. Las puertas estaban cerradas. ¿Y quién iba a deambular por un monasterio descuidado? Intentando calmar mi miedo, empecé a revisar frenéticamente mis notas. Todo parecía estar en su sitio, pero faltaban las hojas de oración encontradas en los archivos. ¿Quién podría habérselas llevado? ¿Significa eso que no estoy solo? Se me ocurrió echar un vistazo por los alrededores. Una tontería, claro, pero ¿qué hacer? Crucé el pasillo. Entré en las otras celdas. Nada. Detrás de cada puerta, nada más que oscuridad y yeso desmoronado. Un pasillo tras otro conducían a habitaciones medio abandonadas. El polvo colgaba en una columna. El haz de la linterna destacaba las cortinas hechas jirones. Llamé. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Silencio. Por fin llegué a un pequeño cubículo, como un armario. Empujé la puerta. Dentro estaba oscuro, pero había un olor a podrido. El haz de luz de la linterna reveló algo horripilante. Símbolos pintados en las paredes como los que había visto en el pergamino.
y en el centro había una mesa de piedra cubierta de sudor oscuro. Parecía como si aquí se hubiera realizado algún acto de sacrificio. Encima de la mesa yacían mis sábanas robadas. Sujeta a ellas había una flor marchita, lo que parecía un lirio. Me dio escalofríos. Así que alguien desconocido las había cogido y traído aquí. ¿Por qué? ¿Quizá quería repetir un antiguo ritual? Una voz interior gritó: «¡Vete ya!». Pero me adelanté para coger las sábanas y, de repente, oí pasos detrás de mí. Me volví bruscamente y vi una figura con una profunda capucha de pie en el umbral de la puerta. La cara era indistinguible, solo un óvalo pálido, y los ojos parecían arder con un fuego sordo. Chillé y retrocedí. La criatura, o el hombre, siseó algo así como: «¿Por qué estás aquí?». Un fuerte golpe resonó en las paredes, y la luz de la linterna empezó a flaquear. La oscuridad pareció espesarse, saliendo por las esquinas. Retrocedí, pero la figura se acercó levantando una mano. No esperé. Me lancé hacia un lado, caí de costado y dejé caer la linterna. Me levanté de un salto y salí corriendo. Detrás de mí, algo gritó: «¡Quédate!». Pero corrí por el pasillo y salí al patio. Me quedé sin aliento por el terror. ¿Quién o qué era? ¿Un monje fantasma? ¿Un hombre vivo enloquecido? Asegurándome de que nadie me seguía, me detuve frente a la salida del monasterio. Abrí la puerta, dispuesto a salir. Pero las enormes puertas no se movían, como si estuvieran atascadas o bloqueadas. Tiré con más fuerza, intentando abrirlas, pero fue en vano. Podría haber saltado la valla, pero era demasiado alta y la pared tenía salientes afilados. Pero el miedo y el pánico me dieron fuerzas. Recorrí el perímetro, buscando un lugar por el que trepar. En un lugar las piedras estaban derrumbadas. Intenté subir, pero no pude agarrarme. Resbalé y me hice daño en el brazo. Lo intenté de nuevo, arañando las grietas. Las piedras se deshacían bajo mis dedos. Tuve que admitir que no iba a ser fácil salir así como así. Quizá pudiera encontrar alguna salida trasera. Rodeé el territorio y entré en un patio lateral. Había unas ruinas de unas dependencias. Olía a humedad por dentro. No pude encontrar una puerta al exterior, solo otro derrumbe. Las piernas me temblaban por la tensión nerviosa. Sentí la oscuridad a mi alrededor, aunque no debía ser demasiado tarde. Miré al cielo. Estaba cubierto de nubes negras que se acercaban rápidamente. El viento aullaba, amenazando tormenta. El viento intensificó de inmediato la extraña sensación de que el monasterio me atraía hacia su trampa, reacio a dejarme marchar. Decidí volver a mi refectorio, aunque solo fuera para recoger el resto de mis pertenencias, el agua. Si no puedo marcharme inmediatamente, tendré que aguantar hasta mañana, y entonces tal vez algo cambie. Oía truenos a lo lejos, lo que significaba que se avecinaba un chaparrón. El monasterio estaba en una penumbra lúgubre. Los pasillos se oscurecían. A cada paso sentía que las sombras se cernían en el fondo de los pasillos. Intenté no mirar, pero por el rabillo del ojo percibí movimiento. De repente se oyó un ruido metálico, como si una campana que no estaba allí hubiera sonado una vez. El corazón me dio un vuelco. Aceleré el paso e irrumpí en el refectorio. Para mi horror, mi linterna, mi mochila y mis pertenencias estaban esparcidas como tras una furiosa búsqueda. Mi saco de dormir estaba desgarrado. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quizá el de la capucha? Miré a mi alrededor. Vacío. Miré los papeles. Estaban tirados en parte en el suelo, en parte sobre la mesa. Recogí algunos. Sentí que me volvía loco. Un relámpago cayó por la ventana y durante una fracción de segundo, el interior se iluminó con una luz blanca. Me pareció ver una silueta asomándose por la esquina, pero cuando el destello se desvaneció, solo había una pared. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Faltaba mucho para que amaneciera. Maldiciéndome por imprudente, decidí esconderme en algún sitio para no tener que vagar por los pasillos, atrincherarme en una de las celdas y esperar hasta el amanecer.
Intentando que no cundiera el pánico, salí al pasillo, averiguando qué celda era más o menos segura. Encontró una pequeña habitación con una puerta de piedra que podía cerrarse desde dentro con un pesado cerrojo. Se instaló allí, la cerró y se sentó en el suelo, con todo el cuerpo tembloroso. Antes de medianoche el tiempo se estiraba dolorosamente lento. Oía el aullido del viento, el crujido del pasillo, algún que otro golpe. Un par de veces capté la sensación de la mirada de alguien, aunque estaba en completa oscuridad, pues la linterna estaba casi vacía, incluida la orilla. Lo más espeluznante ocurrió cerca del anochecer. La puerta de mi celda empezó a crujir lentamente, como si alguien intentara empujarla para abrirla. Corrí hacia ella y la presioné con el hombro para mantenerla abierta. Se oyó un susurro desde fuera. «No debes resistirte». La voz era fría, sin vida, no parecía una voz humana. Quise gritar, pero no pude. Los golpes se intensificaron y la puerta vibró finamente. Me estremecí. Luego se hizo el silencio, como si el intruso se hubiera marchado. Un horror animal se encendió en mi interior. Mi cerebro se negaba a reconocer como real lo que estaba ocurriendo. Estaba claro que el monasterio estaba maldito, si nos ateníamos a los registros antiguos. Tal vez el ritual había invocado una fuerza maligna que se había instalado aquí y se alimentaba del miedo de la gente. Los monjes habían muerto, ¿y ahora yo era la siguiente víctima? ¿Qué podía hacer? Esperar hasta mañana y luego encontrar una salida. Tal vez podamos derribar la puerta o pedir ayuda desde el exterior. La noche no es eterna, ¿verdad? Pero el tiempo se alargaba penosamente. De vez en cuando notaba sombras extrañas que se arrastraban tras el hueco de piedra bajo la puerta. A veces oía risas silenciosas. Una vez el pasillo tembló con un fuerte estruendo, como si se hubiera derrumbado una pared. Y cada vez me asaltó el miedo. Llegó un momento en que no pude soportarlo más. La desesperación se apoderó de mí. Necesitaba un plan. Recordé el manuscrito que describía el libro de las sombras y el ritual oscuro. Hablaba de poder romper el vínculo, realizando un rito inverso de contrición. Tal vez sean cuentos de hadas, pero ¿y si la realidad se ve sacudida por la brujería y no puedo abandonar la morada hasta que el espíritu sea desterrado? Suena descabellado, pero no veía otra salida. Lo único que sabía era que había restos de textos en la sacristía. Tal vez hubiera instrucciones sobre cómo disipar la maldición. Decidida a intentar esta ruta desesperada, reuní mi voluntad en un puño. Tendría que volver a colarme en la iglesia. Abriendo cautelosamente la puerta, iluminé el pasillo con mi linterna. Estaba vacío. El murmullo era silencioso. Respiré hondo y seguí caminando. El corazón me latía a cada paso y me temblaban las rodillas. Pero no había alternativa. Encontré rápidamente la iglesia, que seguía en un silencio tenebroso. La lluvia golpeaba fuera de la ventana y los relámpagos entraban de vez en cuando por las rendijas, dando a la sala un aspecto fantasmagórico. Me dirigí a la sacristía, levantando la puerta de piedra. Dentro, todo seguía allí. Pergaminos esparcidos, libros viejos. Con manos temblorosas, hojeé los papeles hasta que encontré una página que decía algo sobre el arrepentimiento. Decía: quien ha traído la oscuridad puede disiparla mediante un acto de verdadero arrepentimiento dentro de los muros del templo, con una oración de purificación y una renuncia al contrato. Es necesario reunirse ante el altar, rociarlo con agua consagrada y recitar 3 veces. Y luego había un texto en latín. Me costó traducirlo, pero lo entendí. También se mencionaba que se necesitaba una vela de iglesia encendida en el crucifijo. Entonces, según la leyenda, el espíritu maligno perdería su poder y abandonaría el monasterio. Por supuesto, tal vez no tendría ningún efecto, pero yo lo veía como una oportunidad. Después de todo indica que los monjes no tuvieron tiempo de completar el rito. Muchos de ellos murieron aterrorizados, y el mal permaneció en el monasterio.
Decidí arriesgarme. Lo primero que necesito es una vela de iglesia y agua bendita. Pero, ¿dónde conseguirla? El pozo del patio estaba tapiado. Tal vez haya agua vieja almacenada allí, pero no está santificada. Pensé en una pila que podría estar en el recinto de los monjes, o en el frasco de agua bendita que a menudo se guardaba en la capilla. Tendría que comprobarlo. Volví a la sala principal de la iglesia, buscando en las habitaciones laterales. Por fin, en una habitación estrecha que parecía un almacén de utensilios eclesiásticos, encontré un cuenco de metal con un líquido turbio, pero inerte en su interior. En la tapa, las palabras «Aqua Benedicta». ¿Cómo no se había evaporado con el paso de los siglos? Quizá la tapa era hermética y el propio recipiente estaba oculto a la luz del sol. Olía un poco mal, pero supuse que serviría para el ritual, si es que era posible. Lo de las velas fue más fácil. Había un par de velas de cera gruesa en el cajón, polvorientas pero aún intactas. Las metí en la mochila y el cuenco de agua. Me acerqué al altar, con sudor frío en la frente. Delante de mí estaban los restos de la cruz, cubiertos de oscuridad. Mi determinación vaciló, pero el miedo me impulsó a seguir adelante. Dejé el cáliz, encendí una vela, me arrodillé y empecé a leer en latín lo mejor que pude, intentando reproducir la antigua fórmula. Me temblaba la voz y las palabras eran confusas, pero repetí 3 veces las instrucciones. Ab renuntio, custodia, da nobis, remissionem. Con cada palabra, el aire a mi alrededor parecía más denso, como si se espesara la niebla. De repente sopló una ráfaga de viento que estuvo a punto de apagar la vela. La cubrí con la mano mientras seguía recitando los versos. Se oyó un aullido, como si alguien gritara en las profundidades del monasterio. Las columnas temblaron, las piedras cayeron. Cogí el cuenco y rocié con agua el altar y la cruz rota. En el último chapoteo, vi una figura negra, la encapuchada, parpadear en el aire. Hizo una mueca de dolor y siseó. «No tienes derecho». No me detuve. Continué con mis súplicas. La figura se precipitó hacia mí, pero chocó contra un muro invisible y retrocedió. Sentí que el ritual funcionaba, aunque milagrosamente. Oí crujir las paredes. Polvo y escombros cayeron desde arriba, como si el edificio estuviera sufriendo un terremoto. En la penumbra reconocí una silueta tendida en el suelo, tal vez el fantasma del monje que había muerto antes de completar el ritual. Ahora me miraba con ojos empañados. Murmuré las palabras de despedida. «Por tus pecados, que el Señor te pida». Las lágrimas corrieron horrorizadas por mis mejillas, y entonces llegó un relámpago brillante, iluminando la sala. Se oyó un trueno, y sentí que el suelo bajo mis pies caía al abismo. Pero no, me quedé quieto. La figura oscura chilló, dispersándose en bocanadas de humo. Luego se calmó. El viento amainó, la vela ardió con firmeza, y me quedé allí, sin creer que todo hubiera terminado. La oscuridad ya no apretaba tan claramente. Di unos pasos, miré a mi alrededor. No había nadie. Era como si toda aquella inquietud se hubiera evaporado. Caleidoscopio. Aún tenía miedo de que volviera, pero me sentí aliviado. Las paredes me habían soltado. Sentí el deseo de comprobar la puerta. Me armé de valor y entré en el patio. La puerta estaba abierta. El aguacero había amainado y el cielo se había despejado. Me pareció oír voces lejanas, plegarias silenciosas, como si los propios monjes muertos descansaran por fin. Salí por la puerta y me di la vuelta. El convento de San Miguel permanecía en silencio, pero ya no parecía una trampa tan lúgubre. Todo parecía un monumento abandonado de la antigüedad. Caminé con las piernas atontadas hasta el coche y lo arranqué, encantado por el sonido del motor, un recordatorio del mundo real. Miré el reloj. Por alguna razón se había parado exactamente en el momento en que inicié el ritual. Tal vez fuera una pila descargada, pero mi corazón creyó que era una señal de que el tiempo seguía su curso en el monasterio.
Conduje un par de kilómetros. Me detuve para recuperar el aliento y secarme las lágrimas y el sudor. Los susurros y los gritos aún resonaban en mi mente, pero sabía que había sobrevivido. Más tarde, regresé a la ciudad y descansé unos días, intentando poner en orden mis pensamientos. Escribí una nota en la que afirmaba que, efectivamente, el monasterio de San Miguel guardaba algún secreto relacionado con prácticas prohibidas. Sin embargo, no me atreví a hacer un relato detallado de los truculentos sucesos, y era poco probable que me creyeran. Solo mencioné que había encontrado indicios de rituales oscuros que podrían haber provocado la tragedia y la muerte masiva de los monjes. Sugerí a las autoridades locales que reforzasen el edificio e instalasen allí un museo, pero me miraron con desconfianza. Probablemente pensaban que me lo estaba imaginando. Mientras escribo estas líneas, a veces me persiguen pesadillas. Sueño con una voz que me exige que abra la verja y unos ojos vacíos bajo la capucha. Pero me aferro a la idea de que he realizado el ritual del arrepentimiento inverso y he liberado así a las almas del monasterio de la opresión. Quizá la maldición se haya disipado, o quizá esa fuerza oscura solo esté al acecho, esperando al próximo curioso. Yo mismo no volveré allí. Dejemos dormir a los espíritus de los viejos muros y a los viajeros curiosos que se lo piensen 2 veces antes de pisar el umbral de monasterios abandonados. Nunca se sabe qué secretos esconden los muros y qué precio habrá que pagar para descubrirlos. A veces, sentado en casa y hojeando pasajes amarillentos, oigo un susurro silencioso en un rincón de la habitación. Entonces me doy la vuelta. No hay nadie. Pero una duda asalta mi corazón. ¿No habrá un eco del mal que habitó en San Miguel? Tal vez no se pueda desterrar por completo, sino solo apartarlo como una cuchilla. ¿Y si decide volver y terminar el trabajo? Tengo que vivir con ese miedo, y solo el doloroso recuerdo del momento final del ritual, cuando la sala se iluminó con la luz alienígena y el grito monstruoso se fundió en las bóvedas, me da la esperanza de que al menos cumplí con mi deber. Había evitado que la oscuridad devorara finalmente las almas, y al menos les había dado paz. El monasterio permaneció en pie, silencioso y muerto, pero ya sin el terror fantasmal que se sentía a cada paso. Sé una cosa: las maldiciones no nacen así como así. Están arraigadas en el corazón humano. Uno de los hermanos de San Miguel quiso encontrar poderes más allá de la moral y la fe, y abrió la puerta para que el mal devorara a todos. ¿Cuántas veces jugamos con lo que no entendemos? Y que mi experiencia sirva de advertencia. Nunca pretendas abrir el velo a zonas donde no se pertenece, porque hay puertas que son fáciles de abrir, pero insoportablemente difíciles de cerrar. Y sin embargo, cuando pienso en las sombras lúgubres que se deslizan por los pasillos, cuando pienso en el puñado de cartas llenas de la desesperación de los monjes, siento pena por sus almas perdidas. Al fin y al cabo, buscaban un camino hacia la verdad y el poder, pero tropezaron con las llenas de fuerzas de otro mundo. Y la maldición del monasterio de San Miguel se convirtió en una lección encarnada. El mal rara vez viene de fuera. Nosotros mismos le abrimos las puertas de nuestro mundo. Y si lo dejas entrar, no te sorprendas de que el camino de vuelta esté sembrado de sangre y gritos de locura. Así que abandoné aquellos muros, pero las imágenes impresas en mi memoria me persiguen hasta el día de hoy. Cuando escucho el tañido de las campanas, de repente oigo notas falsas, como el eco de aquella campana inexistente del templo maldito. Por la noche, cuando me despierto, me sobresalta la sensación de que en un rincón de mi habitación hay una figura con sotana, bajo la cual hay vacío. Pero al encender la luz, no veo a nadie, y el alivio silencioso se mezcla con la comprensión. ¿El monasterio por fin me ha dejado marchar? Tal vez sí. O tal vez San Miguel, como una pesadilla viviente, solo está esperando el momento de llamarme de nuevo.
o alguien más que cree que puede tocar sin peligro lo prohibido.